Bienvenidos, soy el doctor Adrián Celayeta, médico, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y también me desempeño en este momento como director asociado del Hospital Elina de la Serna en la ciudad de La Plata. He ocupado otros cargos de gestión a lo largo de mi vida en el ministerio y en esta ocasión vamos a introducirnos en el modelo de planificación dentro del marco de lo que es la planificación para la salud, analizando un poco las características tanto del diseño o de la planificación normativa como de la planificación estratégica. Como se plantea en este slide, la planificación es una actividad muy común y prácticamente uno podría decir que ¿quién no planifica, verdad? ¿Quién no hace planes? Eh, Diariamente, aunque uno no lo haga conscientemente, el solo salir de nuestra casa y elaborar nuestro diario o nuestro día, este, hace que tengamos que planificar una serie de actividades para cumplir con los objetivos que nos proponemos, ¿verdad? Así que esto un poco la pregunta se responde desde ese lugar. Todos diariamente hacemos algún tipo de plan. Ahora, cuando hablamos de planificación, solemos utilizar el término como en dos sentidos generales. En primer lugar, hablando de la planificación como la elaboración de un plan o de un programa o también en el diseño de algún proyecto, pero también utilizamos el concepto de planificación como un proceso y una estrategia. Em, Como muestra esta filmina, dice la esencia de la planificación, según algunos teóricos, en primer lugar, podemos encontrar, por ejemplo, a Pandit Nalu, que fue un primer ministro, fue el primer ministro de la India luego de la revolución, y él planteaba que planificar es aplicar la inteligencia para tratar los hechos y las situaciones como son, y para encontrar un modo de resolver esos problemas. Por otro lado, Carlos Matus, que fue ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción del presidente Allende en Chile y que fue quien desarrolló la planificación estratégica o situacional, plantea que la planificación es una dinámica de cálculo que precede y preside la acción, que no cesa nunca y que por eso es un proceso continuo que acompaña a una realidad cambiante. Es interesante analizarla un poco más pensando que se plantea entonces a la planificación como algo que es previo a nuestro accionar, por eso precede, y por otro lado y preside la acción. Esto significa que debe ser la guía que acompañe nuestro accionar tratando de conseguir los objetivos que se pretenden. Por otro lado, también Ezequiel Anderegg plantea que planificar entonces es introducir racionalidad y organización para influir en el curso de los acontecimientos y crear alternativas donde antes no había nada. Esto significa que cuando nosotros planificamos, estamos analizando una situación, queremos llegar a otra situación, suponemos que más cómoda, y de esa manera lo que nos creamos son alternativas para alcanzar esos objetivos. Es interesante poder desglosar algunos de los conceptos que esta definición plantea. Por un lado, Dror plantea que la planificación es un proceso. ¿Esto qué significa? Que hay una actividad que es una actividad continua, que es utilitaria, pero que requiere un ajuste permanente para ser llevada adelante. Es decir, que habitualmente tenemos que pensar en lo que queremos hacer, pero ir adaptándolo de acuerdo a lo que nuestro entorno también nos plantea. Una última definición es la que plantea Tror, que fue un politólogo
y consultor en planes en planificación y políticas para el gobierno de Israel, que planteaba que planificar es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura dirigidas al logro de objetivos por medios preferibles. Esta definición es muy interesante y permite desglosarla en distintos aspectos que vale la pena analizar. En primer lugar, plantea a la planificación como un proceso, es decir, como una actividad continua, pero que requiere un reajuste permanente. Es decir, que la planificación no es algo estático, sino que es dinámico y requiere analizarse y ajustarse habitualmente. En segundo lugar, plantea que es un conjunto de decisiones. Esto habla de acciones que se deben tomar o decisiones que se deben tomar, pero que pueden ser sucesivas, pero a su vez interindependientes. También en su definición se plantea que esas decisiones son pensando en una acción futura, es decir, le da una intencionalidad práctica orientada a un resultado tangible, como puede ser una situación objetivo. Aquí lo que nos plantea es que el individuo que planifica tiene una visión de lo que quiere lograr y que la planificación intenta darle practicidad al alcance de esos objetivos. Posteriormente, bueno, habla de que esas decisiones están dirigidas al logro de objetivos y esto quiere decir intenciones que uno tiene de llevar adelante con metas concretas y definidas y no algo que sea nebuloso. Y finalmente, suma el concepto de por medios preferibles. ¿Esto qué quiere decir? La posibilidad de pensar en distintas situaciones que nos permitan alcanzar esos objetivos, pero tratando de optimizar los recursos y organizar las relaciones entre esos medios y esos objetivos. ¿Cuáles son entonces los propósitos de que llevemos adelante una planificación? Bueno, en primer lugar, fijar un curso de acción para alcanzar determinados objetivos y, como mencionábamos recién, mediante el uso eficiente de los medios con los que contamos, que habitualmente suelen ser escasos y a veces nulos. Por otro lado, la planificación lo que intenta es hacer que ocurran las cosas que de otra manera no ocurrirían. O también crear alternativas donde antes no la había. Y finalmente, la planificación lo que persigue es establecer un marco y proporcionar un horizonte que oriente y predetermine el conjunto de acciones y criterios operacionales con los cuales vamos a avanzar. Por lo tanto, planificar también supone el conocimiento de una realidad sobre la que se va a actuar, expresada a través de un diagnóstico, y este elemento es clave. Por otro lado, la planificación lo que propone es incidir, intervenir sobre ciertos acontecimientos con el fin de ir de una situación inicial, probablemente una situación que no nos guste, algo que querramos modificar, hacia una situación objetivo, que es a la que se quiere llegar. Y por otro lado, la planificación lo que nos permite es sentar las bases precisamente para esa toma racional de decisiones que procura alcanzar las metas y los objetivos establecidos. Aquí simplemente como un análisis hecho por un humorista, podemos ver a Mafalda, personaje icónico de la literatura de historieta de nuestro país, que plantea que está con su maestra y dice como primera tarea van a hacer un dibujo y donde cada cual dibuje lo que quiera. Entonces Mafalda plantea, ¿cómo que cada cual haga lo que se le ocurra? ¿Usted no nos da ningún plan?
Nada de planes, hay que aprender a improvisar. Nada de planes, piensa ella. Hay que aprender a improvisar, pero al final venimos aquí a que nos inculquen defectos nacionales. Bueno, algunos de ustedes probablemente se vean reflejados en esta humorada de Quino. ¿Cuáles son los niveles operacionales que tiene la planificación? Aquí plantea que cada término indica un nivel de concreción diferente desde las decisiones políticas generales más macro hasta las acciones más específicas de la parte micro. De esta manera nos vamos a encontrar, en primer lugar, con la existencia de un plan. Esto es el elemento más global, ¿sí? Expresa lineamientos políticos fundamentales, las prioridades que se derivan de esas formulaciones políticas, la asignación de recursos acorde a esas prioridades, las estrategias de acción que se quieren llevar adelante, el conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para alcanzar esas metas y objetivos. En segundo lugar, aparece la estructura del programa, es decir, varios programas responden a los objetivos del plan. ¿Sí? ¿Qué es un programa? Bueno, un conjunto organizado de distintos proyectos. En un sentido amplio, hace a ese conjunto es coherente, ¿no?, con las actividades que plantea o con los objetivos que plantea el plan, y se expresa a través de distintos proyectos relacionados y coordinados. ¿Sí? Como se plantea aquí, operacionaliza un plan para alcanzar las metas en un periodo determinado. En general, los planes suelen tener un tiempo establecido, como existe, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el plan quinquenal desarrollado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y sobre ese plan se estructuran los diferentes programas. En un nivel más bajo aparece el concepto de proyecto, como un conjunto de actividades concretas, ¿sí?, que puede producir bienes y servicios específicos. Esto habla de actividades que se interrelacionan y se coordinan con el fin de producir esos bienes y servicios. ¿Sí? La diferencia entre un programa y un proyecto radica sobre todo en la magnitud, en la diversidad y en la especificidad que cada uno tiene. Es decir, así como el plan podría ser la estructura mayor, sostenido por algunos programas, a su vez, esos programas tienen como cimiento los distintos proyectos. En el nivel inferior aparece la tarea, que es la acción de máximo grado de concreción. Es decir, un conjunto de tareas configura una actividad entre las muchas que hay que realizar para concretar, a su vez, un proyecto. Un ejemplo práctico de lo antedicho se puede ver en esta filmina. En primer lugar, aparece un plan, que es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Ese plan va a tener distintos programas, pero uno de ellos va a ser el Programa de Expansión de Escuelas Rurales. A su vez, ese programa va a estar sostenido por distintos proyectos, entre los cuales va a estar el de construir el edificio de una escuela cualquiera, una escuela X. Ahora, para poder llevar adelante la construcción de ese edificio, es importante concretar algunas actividades. Y aquí aparece, por ejemplo, levantar una pared, colocar un techo, etc. En tanto, el estamento inferior o la tarea va a ser colocar el ladrillo o colocar las chapas, etc. Es decir, el éxito del plan va a depender de la perfecta alineación desde la visión política hasta la ejecución de la tarea más simple. Y fíjense ustedes acá, también se plantean niveles de decisión. Un nivel estratégico, generalmente relacionados con el plan y el programa, y un nivel operativo relacionado con los alcances del proyecto, el desarrollo y el desarrollo de las actividades y las tareas. Los enfoques recientes en relación a la planificación nos muestran que existen dos modelos que pueden aplicarse. Uno
es la planificación normativa y el otro es la planificación estratégica. ¿Cómo aborda cada una el proceso de planificación? Bueno, en la planificación normativa, la naturaleza del problema básicamente es un problema técnico y tecnocrático. Esto quiere decir que es el planificador o alguien quien define el problema y no tiene en consideración a otros actores. ¿Cuál es la lógica principal entonces? Bueno, la lógica está centrada, como dice aquí, en la formulación, es decir, diseñar el plan con un diseño técnico. Por otro lado, el producto de ese diseño suele ser un libro o un plan estático que expresa lo deseable, lo que quisiera alcanzarse y no necesariamente los objetivos alcanzables. Y por otro lado, el experto es quien dicta los objetivos a cumplir a partir de su propio diagnóstico. En cambio, la planificación estratégica plantea que la naturaleza del problema en general es un problema político y que se da entre personas, que no es solamente analizado por el tecnócrata. En relación a la lógica principal, bueno, está centrada en la lógica de la realización, es decir, el- la planificación debe hacer que las cosas sucedan o que las cosas pasen. En relación al producto que una planificación estratégica eh, promueve, generalmente es una dinámica de conducción, no un libro estático, y que no tiene precisamente un esquema rígido, sino, y además, no está centrado en proponer lo deseable, sino que expresa lo que es posible llevar adelante en ese ámbito. Y finalmente, el rol del experto, en este caso, integra el aporte metodológico con las expectativas, los intereses y los problemas que tiene la comunidad. En cuanto a cómo aborda cada uno de estos paradigmas a los demás actores sociales, bueno, podemos ver en este caso que en la planificación normativa, la posición del planificador está, en este caso el sujeto está por fuera de la realidad que se planifica. Es decir, es un observador aséptico, podríamos decir de esa manera. En relación al control que tiene en el sistema, el planificador asume que tiene la capacidad de controlar la realidad, su entorno, y por lo tanto tiene el monopolio del plan. Esto, es decir, esto quiere decir que no necesita discutirlo con nadie más. Y finalmente, en relación a las situaciones de conflicto, ignora la posibilidad de que haya oponentes u obstáculos y asume que todos los individuos acatarán lo que está establecido en el plan. En cambio, la planificación estratégica plantea que el actor está inserto en lo que se planifica en la comunidad o en la institución o en el ámbito sobre el cual se está haciendo un diagnóstico y se está planificando, y además coexiste, por lo tanto, dentro de esa realidad planificada. También asume que los actores sociales no controlan por sí solos la realidad. Es decir, no hay un monopolio de la visión del problema y de la solución, sino que coexisten múltiples planes en competencia para resolver el problema que se están o los problemas que se están analizando. Y finalmente, esto obliga a intentar conciliar activamente el conflicto y generar consenso, y donde la herramienta de negociación es parte de ese plan para poder llegar a un acuerdo con los distintos actores sociales. De esta manera, podemos ver que existe una brecha entre lo planificado en un papel y la posibilidad de acción. Y esa diferencia es lo que plantea la lógica de la formulación versus la lógica de la realización. Como ya vimos, la lógica
de la formulación da como producto un plan y se apoya en en la racionalidad y la coherencia interna que ese plan tiene para ser llevado adelante. En tanto, el modelo que se basa en la lógica de la realización plantea que ésta se puede llevar adelante en situaciones imprevisibles, en situaciones que son contingentes o en situaciones que nos provocan cuestiones aleatorias. Y por lo tanto, debe considerar a los otros actores con sus propios planes o intereses. De esta manera, un plan es un reductor de incertidumbre, pero no más que eso, es decir, no va a garantizar el éxito, ¿sí? La incertidumbre y el azar no se pueden eliminar de la realidad y por lo tanto la planificación no es eficaz sin una articulación con la conducción política y la comprensión que se lleva del escenario real donde se va a ejecutar. Para decirlo de otro modo, formular un plan no es realizar el plan, así como diseñar una vivienda no es construirla. Como mencionamos anteriormente, denominamos actores sociales a las personas, a los grupos de personas o a las instituciones que tienen algún interés o que manejan recursos de poder relacionados con la problemática analizada. ¿Y qué plantea Matus desde la planificación estratégica? Bueno, que hay que planificar sabiendo que otros también planifican. Es decir, que mientras nosotros estamos tratando de llevar una estrategia adelante, hay otros actores que pueden actuar a favor o en contra de nuestros intereses y que también están intentando planificar. Entonces aparece aquí el principio de inclusión que plantea que esa planificación situacional o concertada lleva a la participación de todos los actores involucrados de la sociedad y no solo aquellos con los que nosotros quisiéramos hacer el programa. Esto implica no solo trabajar con las personas con las que nos llevamos bien, sino también tratar de articular con aquellas personas que pueden generar un obstáculo al desarrollo de nuestra idea. Y por otro lado, plantea Matus lo que es el desafío del ecosistema, ¿sí? Es decir, pensar en un principio de autonomía, donde otros sectores sociales buscan sus propios objetivos, tienen sus propias valoraciones de cómo debe ser la sociedad o cómo son los problemas, las fricciones que se pueden generar, es decir, entre lo que uno quiere hacer y que puede encontrar oposiciones o coincidencias parciales, y finalmente la superación, que requiere salir del aislamiento que puede haber entre los distintos espacios de planificación y los órganos ejecutivos con la comunidad. Esto nos plantea entonces analizar qué cualidades deberían tener quienes actúan sobre la realidad social para disminuir la brecha entre la formulación y la realización. Y en primer lugar aparece la habilidad para percibir y tratar los problemas, los comportamientos, las actitudes y las necesidades de los otros actores o de la comunidad sobre la cual se va a intervenir. Por otro lado, la flexibilidad y la estabilidad en la direccionalidad de las acciones es clave. Flexibilidad significa poder correrse del camino pautado sin perder el objetivo al cual queremos llegar. Y eso es lo que nos determina esa estabilidad, ¿no? No descarriarnos, podríamos decir así. Por otro lado, otro de los atributos sería la adaptabilidad para poder cambiar el modo de ver y abordar los problemas. Esto requiere básicamente pensar en cuestiones innovadoras. Otro de los atributos es la fluencia, que significaría aprovechar situaciones emergentes u otras que nos permitan seguir avanzando hacia el logro de la situación objetivo, aun cuando haya que seguir a veces caminos que no son convencionales. La sinergia, seguramente
deben conocer ustedes tiene que ver con articular y coordinar las acciones o las actividades a fin de que cada una o cada uno de los pasos que demos refuerce o potencie los otros pasos o las otras acciones. Otra de las características que debe tener quienes actúan sobre la realidad social es la capacidad de análisis, es decir, hacer una apreciación crítica del o los problemas relacionando todos los componentes que lo constituyen. Y finalmente, y muy importante, es la capacidad de síntesis, es decir, poder integrar todos los elementos como para poder accionar. Algo muy interesante que plantea Carlos Matus en su modelo de planificación estratégica es que él habla del concepto de momentos y no de etapas como podríamos analizar en el modelo eh, analítico tradicional. ¿Y por qué él habla de etapas? ¿Por qué él habla de momentos? Porque en realidad lo que Matus plantea es que si bien hay una secuencia probablemente establecida para cada uno de esos momentos, muchas veces la realidad nos obliga a operar en el mismo momento con distintos objetivos. Eh, Fíjense ustedes, acá se plantea que esa planificación no es una secuencia lineal o rígida, sino, como dice acá, un proceso dinámico con esos cuatro momentos interrelacionados. ¿Con qué momento arrancamos? Bueno, claramente hay una etapa diagnóstica en cualquier planificación y eso sería el momento explicativo, el que nos diría qué está pasando. Y a ese momento explicativo le seguiría teóricamente el momento normativo, que es decir, bueno, yo tengo esta problemática, ¿a dónde quisiera llegar? ¿Qué es lo que yo quisiera resolver? ¿Qué objetivos o metas quisiera alcanzar? Ahora, para que eso suceda, es necesario llevar adelante un momento estratégico, es decir, qué camino ir haciendo para alcanzar esos objetivos o metas planteadas. Y finalmente, el momento táctico operacional, que es cómo hacer lo que debo hacer para alcanzar esos objetivos. Insisto que si bien hay una secuencia establecida, lo que vamos a ver después es que Matus nos plantea que a veces uno puede estar en el momento descriptivo, explicativo del qué nos pasa, y muchas veces en el mismo momento tenemos que llevar adelante algún tipo de actividad relacionada, por ejemplo, con el momento táctico operacional. El primer momento, entonces, es el explicativo o descriptivo, y esto tiene que ver con entender el terreno, es decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación de la que estamos partiendo? Y entonces el proceso tiene que ver con la formulación de un diagnóstico o un análisis de esa situación inicial. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces? Bueno, por ejemplo, los antecedentes del o los problemas o de la situación. Es decir, cómo se ha llegado a lo largo del tiempo a esta situación. El segundo elemento para analizar es cuál es la situación problema que deseamos transformar. Es decir, la importancia de definir específicamente el problema para no diversificar nuestro punto de acción. En tercer lugar, bueno, ¿cuál es la tendencia? Es decir, ¿qué sucedería si todo sigo igual? ¿Sí? ¿O qué sucedería cuando yo intervengo? ¿O este problema, cómo estaba en el pasado y cómo está en el presente? ¿Tiende a incrementarse? ¿Decrece? ¿Es un problema eh, importante en realidad? Y finalmente, el contexto en el que el problema se da, es decir, cómo se enmarca el problema dentro de la totalidad social o de la comunidad. El segundo momento es el momento normativo. Es el momento en el cual nosotros fijamos el horizonte hacia el cual queremos llegar. Y evidentemente esto lo que nos plantea es diseñar un plan
diciendo cuál debería ser el deber ser, esa visión, pero planteando un objetivo o una situación objetivo que sea concreta. Y esta es la clave de la intervención. Entonces, partimos de una situación inicial que es insatisfactoria, nos planteamos una situación deseable, ideal, pero finalmente terminamos estableciendo una situación objetivo, que es aquella que efectivamente vamos a poder alcanzar, ¿sí? Y que es entonces la que articula el puede ser con la voluntad de hacer, ¿no? Lo operacional. Eh, Ese horizonte utópico o esa visión que tenemos claramente se sitúa en un marco de valores amplio que nos inspira o nos proporciona direccionalidad a la acción, a pesar de que no lo podamos alcanzar en su totalidad. Y el llamado arco direccional es esa línea que uno podría plantear en situaciones ideales, una línea recta entre la situación actual y la situación deseable, pero que precisamente se convierte en un arco porque a partir de esa situación objetivo se deriva la dirección general del plan, que no suele ser un camino rígido y que puede tener sus vaivenes sin perder de vista el objetivo que se quiere alcanzar. En este punto, la cuestión fundamental es, como decíamos, a dónde queremos llegar, qué camino ir haciendo entonces para transformar la realidad en la que estamos y de qué manera vamos a llegar. Así se hace necesario un cálculo situacional interactivo entre los distintos actores que estén en la situación, ya sea para analizar su papel positivo, negativo o neutro. Lograr un programa direccional que no solo sea eficaz para alcanzar la situación objetivo, sino que además sea un programa viable. El tercer momento es el momento estratégico, es decir, el momento de trazar la ruta hacia lo posible. Nos pregunta, ¿qué camino iremos haciendo y cómo superaremos los obstáculos? ¿Cómo se realiza? Se realiza a partir de un cálculo situacional interactivo que considere a todos los actores y los factores sociales positivos, negativos o neutros, como mencionábamos anteriormente. El corazón del momento estratégico implica identificar los obstáculos y las restricciones a lo que queremos llevar adelante, analizar la viabilidad del plan, ya sea una política económica, social, cultural o la intervención que querramos llevar adelante, y construir un programa direccional que sea no solo capaz de alcanzar la meta, sino también viable, como decíamos en la práctica. Esto es, a partir de esa situación inicial, recorrer entonces un camino y desarrollar acciones haciendo ese cálculo interactivo que mencionábamos. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo superar obstáculos y restricciones que dificulten la realización de las operaciones y las actividades propuestas? En este punto, Matus plantea probablemente la clave de la planificación y el concepto de estrategia, que es la incorporación de los actores en la formulación de las soluciones. Finalmente, el momento 4, el momento táctico operacional, que responde a la pregunta, ¿cómo hacer para lograr los objetivos? ¿Cómo llevar adelante nuestras acciones? Es la fase donde se producen los hechos y las operaciones que provocan el cambio de situación y se recorre a través del arco de coyuntura. ¿Qué acciones se llevan acá adelante? ¿Qué acciones claves? Bueno, se instrumentaliza y se implementa el momento normativo, es decir, aquello que nos planteamos como situación objetivo, se eligen los medios y se establecen los cursos de acción para alcanzarlo, se intenta asegurar la coherencia, la compatibilidad y la operatividad de las decisiones que se han tomado
y finalmente se procede a ejecutar las acciones pertinentes para alcanzar los objetivos. Este es el momento de ejecución del programa. En el siguiente esquema podemos ver entonces cuál es el mapa para la acción. Este diagrama conecta todos los elementos del proceso estratégico y muestra cómo podemos ir desde la situación inicial a la situación objetivo. Aquí podemos ver representados también los cuatro momentos mencionados anteriormente. En un primer lugar, el momento de diagnóstico, partiendo de la situación inicial. Luego, el momento normativo, que sería en este caso la situación objetivo. El momento estratégico, que tendría que ver con la formulación de los programas o los proyectos necesarios para modificar esa situación inicial y alcanzar esa situación objetivo. Y el momento táctico operacional, que tiene que ver con los cursos de acción que se llevarán adelante o que llevarán adelante esa estrategia del plan y que tiene esos arcos de coyuntura, es decir, ninguna situación es lineal desde la situación inicial a la situación objetivo, sino que es un camino que puede tener distintas variaciones y por eso se plantea la idea de que hay arcos que nos permiten soslayar dificultades, pero sin perder el objetivo de que nosotros necesitamos llegar a esa situación objetivo. Ahí aparece entonces, por ejemplo, la táctica, ¿no? El uso de recursos para alcanzar esa situación de coyuntura o para conformar ese acto de coyuntura, ¿no? Eh, Como veíamos antes, este esquema considera la presencia de actores sociales, las fuerzas sociales que pueden operar a favor o en contra, ¿sí? Y, por supuesto, plantean un escenario en el cual todo esto se desarrolla, definido como el conjunto de las situaciones que enfrentan los actores sociales en un momento determinado de la planificación. Finalmente, podríamos mencionar que a la lógica de la planificación también se le contrapone la lógica de la vida, ¿m? Donde la incertidumbre, la competencia y la lucha, lo aleatorio, el azar, se contraponen con el cálculo, con la prevención, con la cooperación, con la racionalidad y el orden. Esto plantea entonces ese componente humano indomable que dice que en la realidad, donde se aplican los planes, opera, por supuesto, esa lógica de la vida, y en esta lógica el azar y el desorden nunca pueden ser eliminados por completo.